Hola, hola. Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Y mientras tanto, vamos a habilitar el chat. Recuerden que pueden realizar todas sus preguntas a través del chat. La dinámica que vamos a realizar es la exposición. Y si se tienen alguna pregunta que quieran realizarla, vamos a ocupar el chat. Mientras los demás integrantes se van conectando, me gustaría saber esta noche desde dónde nos escriben, desde qué ciudad del país o desde qué país también nos pueden estar viendo en este momento en vivo. Vamos a habilitar el chat en este momento. Vamos viendo. Tenemos en este momento 36 integrantes. Perfecto. Dicen, Ángel, hola, saludos desde Guayaquil, mucho gusto. Andrés, hola, soy de Cayambe. Carlos, desde Cuenca, desde Sangolquí, desde Quito, desde Loja, desde Quito, mucho gusto. Desde Cuenca, desde Ambato, la tierra de las flores y las frutas. Hola, desde Cuenca, desde Ambato. Tenemos bastante público de Ambato, de Cuenca, veo que de Loja, Riobamba. Dice, hola desde Quito, también va a haber clase para hacer pancitos. Me acaban de dar una buena idea. Hoy no, pero a futuro sí, ¿por qué no? Podemos hacer una clase de panadería. Buenas noches desde Cariamanga, desde Zamora. Saludos desde Quito, mucho gusto, Ronnie. Vamos viendo quién más se va uniendo a este en vivo de la clase que vamos a dar en la noche de hoy de galletas con bagazo de cerveza. Vamos viendo desde Zamora, ya lo habíamos dicho. Somos 41 participantes. Vamos a esperar unos pequeños minutos. Mientras tanto, vamos a hacer pruebas técnicas. Pueden confirmarme si el video no se está entrecortando, si el sonido es fuerte y claro, y si pueden apreciar todo lo que está en mi pantalla. En este caso, la pantalla de bienvenida va a ser la diapositiva, la primera diapositiva de elaboración de galletas con bagazo de cerveza. Saludos desde Piñas. Mucho gusto, Leandro. Vamos activando el chat. Se escucha bien desde San Rafael. Mucho gusto, Orlando. Quito. Vamos viendo, estamos fuerte y claro en nuestra clase de elaboración de galletas de cerveza, de bagazo de cerveza. No se olviden que el día de hoy vamos a ver la clase teórica, ¿no? Es muy importante. Es muy importante ver esta clase teórica para que puedan tener el conocimiento más técnico. No vamos a utilizar como un lenguaje muy culinario, por decirlo así, sino vamos a utilizar lenguaje bastante sencillo de entender. Listo, mientras se van conectando, vamos a seguir revisando el chat. Somos ya 46 integrantes. Buenas noches. Saludos desde Quevedo. Carlos, mucho gusto. Tal vez en un futuro van a realizar capacitaciones de elaboración de cerveza artesanal. Estamos planificándolos para un futuro. Lo que teníamos que definir es la elaboración de cerveza si va a ser presencial o también podemos realizarlo en línea. Esta clase también nos va a permitir, y más que todo la clase demostrativa, nos va a permitir ver las posibilidades de que nuestros amigos desde otras provincias que no sean de aquí de Pichincha, desde otra ciudad, puedan conectarse a una clase de elaboración en vivo. Entonces, la clase del día miércoles va a ser ideal para poder afinar todos los detalles para un futuro curso de elaboración. Vamos viendo, Piñas del Oro, ¿sí? Estamos desde Piñas del Oro, vamos viendo quién más se conecta. Son 45, 46 usuarios, vamos subiendo en esta noche de capacitación 47. Vamos a ver si llegamos a 50 y comenzamos la clase. Para mí es un gusto estar esta noche compartiendo estos conocimientos con ustedes. Vamos viendo, somos 47. Necesitamos 3 integrantes para poder comenzar la clase. Mientras tanto, seguimos dialogando entre ustedes para ver la prueba de sonido, que toda la cámara esté bien, la iluminación, que todo vaya acorde a como ustedes se merecen, con una clase teórica, con calidad de sonido y calidad de video. Byron dice saludos cordiales desde la parroquia de Nayón. Mucho gusto. Somos 49 y vamos a proceder ya a iniciar. Seguimos revisando que todo esté en orden y vamos a comenzar nuestra clase teórica de esta noche de lunes.
Listo, llegamos a 50. Vamos a dar por iniciada esta clase. A ver, dentro de la elaboración de cerveza tenemos un residuo que muchos lo conocen, quienes realizan cerveza están más familiarizados con ello, y es el bagazo de cerveza. Mucho tiempo atrás me hacían las preguntas, o ya era muy frecuente escuchar la pregunta de ¿qué puedo hacer con el bagazo? Porque yo lo tiro al tacho de la basura, pero me gustaría darle otra utilidad. En esta ocasión, en esta noche, voy a presentarles la elaboración de galletas con bagazo de cerveza. Es decir, vamos a utilizar el bagazo de cerveza para elaborar un nuevo alimento. Sean todos ustedes bienvenidos a este webinar teórico de elaboración de galletas. Mi nombre es Paul Pilaquinga y esta clase que les voy a compartir esta noche forma parte de un proyecto de vinculación. ¿Por qué? Porque en el momento me encuentro estudiando en ENAS Academia Culinaria y hemos llegado a un a una propuesta de idea para vinculación. Y mi propuesta ha sido, aprovechando los conocimientos que me ha transmitido la academia, es transmitirles a ustedes la elaboración de galletas con bagazo de cerveza. Con todas las técnicas culinarias que yo he aprendido, esta noche las voy a compartir a ustedes. Entonces, procedemos de esta forma a dar por inicio nuestra exposición. Las galletas con bagazo de cerveza. Esta noche también quiero dar un especial agradecimiento a Birlon Store que me ha permitido estar con ustedes a través de esta plataforma. Me ha permitido hacer el uso de espacio y para mí es un gusto comenzar. Vamos, galletas con bagazo de cerveza. Les recuerdo que la exposición, que la forma de realizar las preguntas es a través del chat. El contenido que vamos a ver esta noche. Esta noche vamos a ver el trash cooking. Tal vez muchos se les hace extraña esta terminología, ya les voy a explicar. Vamos a ver qué es el bagazo de la cerveza, qué tratamiento debe tener el bagazo de la cerveza, qué ingredientes vamos a utilizar para hacer nuestra galleta, los utensilios muy importante para hacer nuestra galleta y el proceso de elaboración. Y también vamos a ver una terminología muy conocida en la parte de elaboración de alimentos, en la parte culinaria en cocina, que es el mise en place, ¿ya? Entonces, yo bien podría decirles, tomen todos los ingredientes, junten, hagan bolitas y horneen. Sí, tal vez muchas veces vieron en tutoriales de YouTube, en TikTok y demás, que eso es lo que se hace, pero esta noche yo quiero compartirles paso a paso cómo se va a elaborar. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ustedes a futuro van a utilizar el bagazo de la cerveza para hacer más productos. En el chat ya me estaban compartiendo ideas de cómo podemos hacer unos pancitos, también cómo podemos hacer granola y diferentes productos más que gracias a su creatividad podemos llevarlos a cabo. Comenzamos con ¿qué es el trash cooking? Este es un término bastante conocido en el mundo de la cocina y es cocina cero desperdicios. Quiere decir utilizar lo que usualmente ya voy a desechar para crear un nuevo alimento apto para el consumo humano. ¿Y en qué se basa el trash cooking? Es reducir al máximo el desperdicio de la comida, es decir, no queremos desperdiciar. Es una práctica culinaria que consiste en utilizar restos de alimentos que generalmente se descartarían y esto nos permite fomentar la creatividad. Tenemos muchos ejemplos de esto, por ejemplo, el plátano. Muchas veces les ha pasado que tenemos los plátanos, bananos o guineo, como lo conozcan ustedes, que se nos pasa ya en los días. Entonces comienza a oxidarse, comienza a hacerse un poquito más. Primero comienza con lunares y luego se hace más oscuro y eso es el proceso de oxidación. Pero internamente el alimento del plátano, internamente la pulpa del plátano, es muy útil porque se encuentra muy dulce. Entonces, ¿qué podemos hacer con plátanos muy maduros? Podemos hacer un pan de plátano, que es más como un tipo bizcocho, como un tipo pastel, que es muy rico cuando mezclamos los ingredientes adecuados. También con la cáscara de plátano, muchas veces no la vamos a desechar. De hecho, en la comida o en la cocina vegana se utiliza para dar texturas similares a lo que sería la carne por ejemplo, la carne de res. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la cáscara? La cáscara podemos hacer un mechado y podemos hacer un platillo que se conoce como ropa vieja, que, bueno, el platillo original está elaborado con carne mechada de res,
pero en este caso podríamos hacer un platillo vegano, que es la utilización de la cáscara de plátano mechada. Con un proceso muy sencillo podríamos hacerlo, o también podemos hacer un tocino vegano o falso tocino. Como les explico aquí, esto puede ser muy útil para aprovechar todo el alimento, en este caso del plátano, todos sus componentes. La imagen que se encuentra a la izquierda, que aparentemente parecería como un bistec, en esa imagen se puede apreciar lo que les había mencionado, la ropa vieja, que es un plato cubano. Entonces, visualmente se ve bastante apetitoso. La diferencia es que en este caso no se ha utilizado proteína animal, sino hemos utilizado las cáscaras de plátano. Entonces, podemos utilizar más derivados de este alimento para producir otros alimentos aptos para el consumo humano. También cuando cocinamos garbanzos, la cocción del agua el agüita que sale del garbanzo, conocida también como aquafaba, nos puede permitir realizar otras preparaciones. En realidad, la aquafaba reemplaza las propiedades que tiene la clara de huevo. Nunca se va a parecer, pero sí llegamos a obtener texturas. Entonces, el aquafaba que podría desperdiciarse o botarse por el lavatrastes lo vamos a utilizar para producir otros alimentos. De esta forma podemos reutilizar y no desperdiciar. Los huesos del ave, muchas veces los huesos se desechan, pero los huesos nos pueden servir para hacer fondos. Y estos fondos luego pueden transformarse en preparaciones como caldos, que es caldos muy ricos en sabor, o también como salsas. Entonces en la preparación ya gastronómica, en la preparación culinaria, se hace mucho uso de estos fondos para diferentes elaboraciones y las comidas tienen un sabor espectacular. También los tallos, las hojas, los restos de vegetales, esto también nos va a servir para dar más sabor a la elaboración de fondos y también para elaboración de caldos a futuro. Por ejemplo, todos creo que han hecho alguna vez arroz y la clásica de arroz es un 2 de agua por cada taza de arroz. Entonces el arroz también necesita tener un cierto aroma, un cierto perfumar se llama. Podemos poner allí una poca de tallos de cebolla blanca y en especial esa parte que está entre la parte blanca y las hojas. Entonces las cabecitas de la cebolla nos pueden servir para dar más sabor a nuestra elaboración de arroz. Entonces esto no lo vamos a botar, sino vamos a utilizar. Esa forma de reutilizar los alimentos, de utilizar huesos, de reutilizar vegetales, de utilizar tallos, es una práctica de trash cooking. En otras ocasiones, por ejemplo, el pan que ya está muy duro nos puede servir para hacer molido de pan. Todos creo que, en especial en la sierra, hemos comido el pan de chocolate. Entonces, brevemente les digo que el relleno de pan de chocolate necesita de miga de pan. Y entonces, cuando en las panaderías, cuando los panes están todavía aptos para el consumo humano, solo que están secos por la deshidratación del ambiente, los muelen y eso nos sirve para hacer el relleno del pan de chocolate. Entonces, es una práctica de uso de lo que podría ser un desperdicio, lo utilicé para elaborar un alimento apto para el consumo humano. Las cáscaras de papa pueden servir para hacernos pequeños snacks cuando les damos el uso correcto. Entonces, la cáscara ya no se va a la basura, la tratamos y podemos hacer snacks saladitos que son muy, muy ricos, por cierto. Las cáscaras de huevo podemos triturarles en un mortero y pueden servirnos para hacer compostas, para enriquecer nuestros suelos y también muchas veces como la cáscara de huevos alta en calcio nos permite ingerir en un batido de proteína y también estamos suplementando nuestro cuerpo como calcio. Entonces es muy importante que lo que sería la basura, esta vez estamos utilizando para dar vida a un nuevo producto. Eso es del trash cooking. Entonces, utilizar el bagazo de la cerveza va a ser una práctica de trash cooking, que es cocinar los desperdicios. Vamos a ver el bagazo de la cerveza. Quizás muchos de los que se encuentran aquí en nuestro webinar no han realizado cerveza, entonces van a decir, he escuchado o dígame qué es el bagazo de la cerveza. Entonces vamos a definir. El bagazo de la cerveza es un residuo fibroso que se obtiene después de la molienda y maceración de los granos de cebada. Maceración es someter los granos de cebada a agua caliente, ¿ya? No vamos a meternos mucho en qué temperatura y qué tiempo, porque eso es parte más de un proceso de elaboración, sino que una vez dentro de todo el proceso de cerveza, se lo sumerge en agua caliente. También puede tener no solo cebada, sino otros cereales como trigo, y esto se hace durante la producción de cerveza. En pantalla, en la parte superior, ustedes están viendo cuál es el proceso de forma resumida de elaboración de cerveza. Tenemos la molienda, tenemos la maceración, tenemos hervor,
fermentación y carbonatación. Es importante que este resumen lo sepan aquellas personas que no han realizado cerveza, porque su materia prima va a partir de aquí. El bagazo de la cerveza va a salir de aquí. En el proceso de molienda, el grano de cebada malteada, no es pulverizado para producir una harina. Sin embargo, en el proceso de molienda, naturalmente se van a desplegar unas pequeñas partículas de harina. Entonces, quizá si es que muelo 1 kilo, voy a obtener, qué sé yo, unos 20 gramos de polvillo que es ya harina de cebada. Pero se imaginan en las cervecerías artesanales de más escala, que ellos elaboran, por ejemplo, lotes de 200, ya muelen sacos de 25 kilos de cebada, ese residuo de la molienda ya va a ser bastante considerable. Entonces podemos usar este polvillo como un reemplazo de harina. Si bien este polvillo va a estar con un poco de residuos de cáscara de cebada, es cuestión de pasarla por un tamiz para obtener ya lo que vendría siendo la harina de cebada, que nos va a ser muy útil para hacer preparaciones. Entonces, brevemente, respondiendo a la pregunta si a futuro podemos hacer unos pancitos con bagazo. Con bagazo precisamente en esta parte no, pero en la molienda ya podemos obtener esta harina de forma directa que nos va a ser útil para hacer otras preparaciones. Entonces, los residuos de cebada que vamos a tener en este proceso van a ser harina y también cáscaras. ¿Qué vamos a utilizar de aquí? Primordialmente la harina. ¿Cómo obtenemos la harina? Realizando una tamización, es decir, un proceso de filtrado, pasando por un colador o colándolo, conocerían ustedes. Eso se llama tamizar. Entonces tenemos ya la harina sin residuos que no nos van a favorecer. Luego de que los cerveceros hacen la molienda, llega el proceso de maceración. Ya lo vamos a ver en una fotografía cómo se realiza. Y en este proceso de maceración, brevemente consiste en poner los granos en una mallita y sumergirlo, más o menos como una bolsa de té, pero a gran escala. Entonces, el agua caliente lo que va a hacer es extraer los azúcares que nos sirven a nosotros de la cebada para hacer cerveza. Pero una vez que ya extraemos con la malla de maceración, estos granos de cebada malteada tienen alta hidratación, están muy húmedos, poseen agua propia del proceso de maceración. Entonces, esta parte en el proceso de maceración vamos a obtener ya en sí lo que se conoce como el bagazo de cerveza. Entonces, el bagazo de cerveza son granos triturados de la cebada alta en humedad, que muchos cerveceros lo desechan o a pequeña escala suelen botarlo a la basura, pero ahora vamos a ver qué nuevo uso lo podemos dar. Una característica del bagazo es que es muy alto en humedad, ¿ya? Si bien extraemos ciertas propiedades, ciertos nutrientes en el proceso de maceración que nos van a ser útiles para elaborar cerveza, principalmente los azúcares, este bagazo contiene bastante fibra. La fibra nos va a dar al momento que nosotros ingerimos, nos va a dar la sensación de una llenura bastante liviana, no una llenura pesada, que nos va a ayudar a la digestión. También van a haber algunos residuos de proteínas que no fueron ex- sí, ¿estamos con audio? Sí, sí, listo. Parece que tuvimos un pequeño problema técnico. Entonces, este residuo, este bagazo de cerveza va a tener fibra, va a tener también ciertas cantidades de proteína, va a tener también carbohidratos, va a tener vitaminas y minerales. Entonces, ¿por qué desperdiciar esto que es alimento aún? ¿Por qué botarlo a la basura? ¿Ya? Entonces, quienes no hacen cerveza, pero tienen su amigo cervecero, pueden decirles que les proporcionen los residuos de harina y en especial el bagazo, que muchas veces es desechado. ¿Ya? Entonces, si pueden observar, tenemos allí, les explicaba que eso es una malla, lo que están viendo en imagen que sale de una olla, esa es una malla de maceración. Dentro del proceso de elaboración de cerveza, eso está a pequeña escala, no son lotes de menos de 50 litros. Por eso utilizamos una malla y resiste el peso. A macro escala, a más litros de las cervecerías artesanales más grandes, van a utilizar algo diferente, pero el bagazo siempre va a estar como residuo de la elaboración. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y una vez que tengamos el bagazo, vamos a realizar un tratamiento. Esto es muy importante lo que les quiero mencionar porque
Esta clase viene luego de haber he realizado algunos experimentos y me he encontrado con ciertos desafíos, pero hemos ya logrado solucionar. El tratamiento del bagazo lo podemos hacer con el horno. Creo que la mayoría de los que nos encontramos presentes en este webinar tienen un horno. Puede ser un horno propio de la cocina, puede ser un horno que utilizaban para hacer pan, puede ser un horno pequeño, un horno a gas o también un horno eléctrico. Entonces, el horno en este caso nos va a servir para realizar un proceso de secado. ¿Ya? Entonces el bagazo, antes de convertirlo en un nuevo alimento apto para el consumo humano, va a requerir un tratamiento. Y el tratamiento principal va a ser el secado. Recordemos algo también muy importante, es que el bagazo, como tiene alta humedad, no debe ser reservado con esa humedad por mucho tiempo. Máximo que tiempo, máximo serían unas 24 horas. Y van a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el bagazo tiene humedad, pero también tiene azúcares residuales y el ambiente tiene levaduras salvajes. ¿Qué pasa si tengo oxígeno, si tengo azúcar y si tengo levaduras residuales? Naturalmente va a darse un proceso de fermentación y también pueden darse lugar a la proliferación de bacterias. Entonces, el bagazo que vamos a ocupar, de preferencia que sean dentro de las 24 horas. Y si puedo menos que ese tiempo, mucho mejor. Por ejemplo, los que elaboran cerveza en pequeños lotes, ellos pueden extraer, tienen a la mano ya el bagazo. Quienes vayan a hacer el trabajo de recolección de bagazo, deben asegurarse que el bagazo esté fresco, por decirlo así, que no haya pasado mucho tiempo, que no sea un bagazo de 3 días. Primero que visualmente, cuando un bagazo ya está fermentando, van a ver la presencia de pequeños microorganismos, más que todo por el olor, va a tener un olor alcohólico. Entonces, utilizando nuestras propiedades, nuestras habilidades sensoriales, va a ser muy fácil reconocer un bagazo que ya está fermentando y no va a ser útil para el proceso de elaboración de otro alimento. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a utilizar el bagazo de cerveza para hacer galletas. Entonces, para hacer galletas es indispensable que el bagazo esté completamente seco. ¿Y por qué debe estar completamente seco o por lo menos no muy húmedo, no con presencia de agua? Porque una de las características de las galletas es que son muy bajas en humedad. Por eso muchas galletas elaboradas de forma artesanal pueden prevalecer más de 4 semanas, inclusive meses. Pero van a decir, ¿y no le sale hongos, no le sale moho? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque una galleta seca tiene baja cantidad de agua o casi nula y las bacterias necesitan de un alimento, en este caso el oxígeno y el agua. Y como no tienen alimento, no se van a reproducir. Entonces las galletas pueden estar a una temperatura ambiente, obviamente almacenadas de preferencia en un recipiente de vidrio, pueden permanecer por mucho más tiempo. Recordemos que una de las grandes ventajas de hacer alimentos artesanales es que no incluimos antioxidantes, no incluimos preservantes y mucho menos saborizantes artificiales. Esa es la ventaja de elaborar alimentos o bebidas artesanales. Entonces, es una cualidad y una de las características de la galleta, una galleta crocante. Si es que ya está muy húmeda, ya no es galleta, es otra cosa menos galleta. Entonces, el proceso que ustedes van a tener muy en cuenta es el proceso de secado. De izquierda a derecha les voy a presentar cómo es el proceso de secado en este caso, que comienza con escurrir. Es decir, el bagazo que ustedes sacaron va a tener bastante cantidad de agua. Una forma rápida, pueden ver en pantalla, en esta fotografía, es que a través de una malla pueden utilizar una tela, pueden utilizar algo que sí pueda filtrar el agua y que de cierta forma retenga los sólidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escurrir. ¿Con qué? Con la ayuda de nuestras manos. A macro escala se podría utilizar máquinas de prensado, pero a pequeña escala las manos son suficientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es sacar excedente de agua de forma manual. Y una vez que hayamos extraído esta agua, vamos a utilizar el horno. ¿Qué vamos a hacer? Lo que ven en pantalla es una bandeja para horno. He puesto aquí papel para hornear. Bien podrían omitir el papel, pero como tenemos azúcares residuales se van a caramelizar y más que todo la lavada de la lata sí va a tardar unos buenos minutos y toca estar fregando y mejor, más rápido papel para hornear. Y allí vamos a hacer una cama de nuestro bagazo de cerveza. Es muy importante realizar una inspección visual que en este bagazo de cerveza no hayan, por ejemplo, tallos,
palillos propios de la cebada, no hayan semillas ajenas a lo que es la cebada y mucho menos no hayan piedrillas. Entonces, este trabajo va a ser manual y muy visual. Es fácil realizar esto, no es complicado, es fácil darse cuenta que por ahí se filtró una piedrilla, por ejemplo, o una astilla. Es muy fácil de realizar esta inspección visual. Una vez que ya hemos realizado esta inspección visual, vamos a extender de forma uniforme en nuestra bandeja o lata, como ustedes quieran llamarlo, y vamos a poner al horneado. Y esta es la parte más crucial de utilizar el bagazo de cerveza para la elaboración de galletas. En todos los pruebas y ensayos que se ha realizado, el horneado a 80 grados centígrados por 60 minutos ha sido lo que mejor resultados hemos podido obtener con el bagazo de la cerveza. ¿Y por qué? 80 grados es una temperatura a la cual sus hornos sí van a poder llegar. Alguien va a decir, pero yo tengo una deshidratadora. Sería mucho mejor trabajar con una deshidratadora. En los hornos a gas, por ejemplo, llegar a 80 grados requiere bajar la perilla al mínimo. Entonces, lo mínimo, mínimo que llega a perilla baja, la temperatura mínima es 80 grados. Algunos llegarán a 75, pero menos de eso se les va a apagar el horno. Entonces, más o menos acoplándonos a lo que tenemos en casa, hornear a 80 grados centígrados por 60 minutos es lo que mejor características nos ha presentado, ¿ya? ¿Y por qué nos ha presentado mejores características? Porque pasa lo siguiente. Voy a explicar qué es lo que puede pasar. Si es que el bagazo está húmedo, está hidratado, tiene partículas de agua, el momento que yo pongo a hornear, la acción del calor va a hacer que el agua se evapore y por ende voy a secar. Pero, ¿qué pasaría? Van a decir, pero ¿por qué por tanto tiempo? ¿Por qué mejor no le pones a 200 grados por 5 minutos? Y ya en 5 minutos ya le secaste el bagazo. Y tiene razón, pero hay un siguiente problema. Como no tengo un control, no solo que voy a secar, sino voy a tostar y voy a sobre hacer un horneado muy fuerte para el bagazo. Entonces, en el bagazo de cerveza están presentes todos los granos de cebada malteada que se utilizaron para hacer cerveza. Y en la composición de recetas para hacer cerveza tenemos maltas caramelizadas. Y las maltas caramelizadas tienen la propiedad de que son crocantes, se puede apreciar en un cristal es la formación de azúcar de la cebada. Entonces, si bien en el proceso de maceración por contacto con el agua se ablandan, el momento de hornearles por mucho tiempo o con mucha fuerza se van a caramelizar instantáneamente. ¿Y qué va a pasar? Que en el momento de elaborar las galletas le estamos dando otro horneado y van a petrificarse. Entonces, en la textura de la galleta, ¿qué va a pasar? Que va a parecer que le puse piedras. Entonces, eso yo no quiero. ¿Qué es como nuevamente, como les explico, qué es la mejor combinación que se obtuvo dentro de los ensayos? Que hornear a 80 grados centígrados por 60 minutos, sí deshidrató, sí secó el bagazo de cerveza y no logró petrificar los restos de cebada caramelizada. Por lo ende, mejoró, tiene una buena textura el momento de la elaboración. Otra característica ya para quienes vayan a elaborar, para quienes estén interesados en realizar las galletas con bagazo de cerveza, es muy importante tener en cuenta algo que se llama merma. Por ejemplo, en los ensayos que se realizaron, tenemos una merma del 73%, que es altísimo. Es decir, que si puse 100, que si puse 1000 gramos, un kilo de cebada húmeda ya escurrida, lo puse al horno a secado, voy a perder 730 gramos y solo el resto va a ser útil en peso. Nuevamente, para no darnos mucha vuelta. Si puse al horno un kilo de bagazo de cerveza húmedo, el momento de extraer solo voy a obtener 730 en peso, se va a perder. Solo me quedaría el restante, que vendría a ser, si las matemáticas no me fallan, unos 270 gramos. Serían solo 270 gramos útiles. ¿Y qué pasó? No es que se hizo polvo, no es que se hizo harina, simplemente el agua se evaporó. Entonces, algo muy importante que yo obtuve en estos ensayos es la merma. Y esta merma es lo que les va a servir a ustedes a futuro para realizar las galletas. Porque, por ejemplo, me invento.
un poco les doy el avance. La receta dice que requiero 200 gramos de bagazo de cerveza. No voy a poner a deshidratar 200 gramos, que tendré que poner más cantidad porque al final sé que se va a reducir en peso. Entonces la merma es muy importante y quiero presentarles en esta diapositiva que la merma en los ensayos ha sido del 73%, ¿ya? Vamos viendo. Vamos a hacer una pausa para ver si tenemos preguntas. Y vamos con las preguntas. Cristina dice, ¿se podría hacer el secado en un horno industrial en el que no se puede medir la temperatura? Se podría, de poder se puede, pero si no tengo medición, difícilmente voy a poder llegar. Ahora, eh, si es que el horno es industrial y es un horno a gas, posiblemente le bajo y la llama va a ser la mínima, replicando el ensayo que hice, a mínima llama voy a lograr que se seque secar el bagazo. Entonces sería un problema un poco visual. Tendría que abrir, sacar el bagazo visualmente y con ayuda de nuestras manos palpar y ver que no esté muy seco y ver que no hayan partículas de bagazo petrificado. A estar haciendo todo ese proceso un poquito muy engorroso, es mejor tener un termómetro y que nuestro horno industrial sí se pueda medir la temperatura. Ojo que la temperatura puede medirse también con termómetros de horno, que ya vamos a verlo. Precisamente justo en esta imagen, en la imagen en su parte inferior izquierda, tengo puesto perdón, un termómetro para horno y es como un tipo reloj que se introduce en el horno y resiste temperaturas y ya me permite medir la temperatura interna del horno. Entonces, se podría sí, pero estaría muy sujeto a lo que tú percibas como caliente, como frío y si no podemos medir, no podemos estandarizar. Esa sería la respuesta. De poder podrías hacerlo, pero necesariamente vas a tener que medir. Dice, ¿se puede secar al aire libre con buen sol? Sí se puede. Recordemos que el sol nos ha ayudado, hombre, antes no habían hornos, ¿no? Antes lo que hacían nuestros ancestros era, por ejemplo, el caso del maíz. Ponían a secar el maíz en el sol y de ahí se extrae el tostado. Entonces, en el caso del bagazo de la cerveza, sí, podemos utilizarlo para secar y va a ser una inspección visual en donde el bagazo no esté ni muy seco, pero tampoco tenga mucha cantidad de agua. Es más o menos un término medio, ¿ya? Más que todo, ¿por qué? Porque no quiero que se me petrifiquen los granos de cebada que son caramelizados. Entonces sí se podría secar con buen suelo. ¿Qué tienes que tener cuidado? Primero que eso debe estar protegido, ¿no? Para que no entren insectos, porque recuerda que el bagazo de la cerveza es dulce. Pueden llegar hormigas, sí, pueden llegar hormigas, pueden llegar aves, pueden llegar insectos, pueden llegar moscas. Entonces deberías tener mucho cuidado con ello. Josué pregunta, dice, una pregunta, ¿y un horno semi-industrial sería la misma temperatura y mismo tiempo? Sí, porque estamos haciendo una relación temperatura-tiempo. Entonces, sea cual sea el horno, va a ser 80 grados a 60 minutos, ¿ya? De preferencia, lo que en este caso te puedo sugerir es que si es un horno con ventilador, se pueda apagar el ventilador para que internamente el bagazo no salga volando, por decirlo así, el momento que está secándose. O podrías poner una tapa y no habría problema. Pero el control que tenemos es de 80 grados centígrados por 60 minutos, lo que a mí en mis ensayos representó la mejor combinación. Dice, mm, ¿y usando secado por sol afectaría las propiedades o se contaminaría por bacterias? Como te digo, si es que corres el riesgo de que se contamine por bacterias, sí, sí correrías el riesgo. Contaminación, antes que bacterias también se te va a contaminar por contaminaciones físicas, ¿no? Pueden ser que lleguen aves, que lleguen roedores, que lleguen insectos. El sol afecta las propiedades, no necesariamente. O sea, los grados UV sí te van a afectar. Pero recordemos que este conocimiento de secar al sol es bastante ancestral, ¿no? Y los ancestros sabían a través de muchos experimentos. De hecho, eso nos permitió alimentarnos y llegar al siglo XXI con conocimientos ancestrales. Entonces, nuestros ancestros ya secaban cereales. De ahí es que obtenemos, por ejemplo, el tostado, de ahí obtenemos la jora para hacer la chicha. Son procesos muy similares. Entonces, el sol puede llegar a degradar, pero no al 100%. Va a seguir siendo un alimento con sus características. Otra cosa, y bien que sacan a colación esta pregunta. ¿Por qué 80 grados y por qué no, por ejemplo, a 200 grados? Pasa que si dejo mucho tiempo o si doy golpes de calor muy fuertes, eso sí puede llegar a degradar las propiedades nutritivas de un alimento. De hecho,
Por eso existen las deshidratadoras. Entonces, frutas deshidratadas hacen a temperaturas muy bajas, que serían 40 grados, por largo tiempo. ¿Qué logran con ello? No destruir las propiedades del alimento, pero sí lograr la deshidratación, que es lo que nosotros queremos. Esa sería la respuesta. Si no tenemos, parece que son las preguntas. Vamos viendo. Dice. ¿Qué tal un deshidratador? ¿Llevaría al mismo tiempo a misma temperatura? No, con el deshidratador cambiaría el proceso. Se tendría que hacer un ensayo. Me atrevo a decir que el deshidratador a 40 grados centígrados podría llegar hasta unas 2 horas o quizá un poco más, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hice con horno? Porque es algo que todos tienen o la mayoría va a tener en casa. Entonces, no podría haber hecho el webinar de decir, vamos a hacer las galletas con bagazo de cerveza con algo que todos tenemos en casa. Entonces sacan el deshidratador. No es tanto. Pero si tienes, sí, o sea, de hecho lo mejor sería utilizar un deshidratador. Van a variar los tiempos, van a variar las temperaturas y si es que lo realizas sería muy importante que nos puedas compartir. Dice, si tengo un horno eléctrico y lo mínimo que permite es 90, ¿podría realizar el secado a esa temperatura? Sí, podrías realizar el secado a esa temperatura. Lo que les menciono, 80 grados fue lo que mejor me representó. Una variación de 10 grados no es mucha, entonces podría ser los 60 minutos mismo. Cuando esté realizando esto, cuando vayas por la mitad del tiempo, a unos 30, 40 minutos, te puedo sugerir que brevemente abras el horno y veas que tu bagazo no está muy seco y por ende no se hayan petrificado las granos de cebada caramelizados. Dice, Cristina dice, y sobre el grosor de la capa de bagazo al poner en la bandeja del horno, ¿de cuánto máximo debería ser? Lo que me presentó mejor resultado fue más o menos de 1 centímetro. Puede ser un poco más. Tampoco vamos a apilarnos todo que sobrepase unos 15 centímetros de capa de bagazo. O sea, no, entre más distribuido esté en la bandeja el bagazo, el calor que va a absorber va a ser mucho mejor. Vamos a tener un secado uniforme. Si es que pongo de manera no uniforme, va a pasar que igual el secado no va a ser uniforme. Entonces yo lo hago como una pequeña camilla para que el secado sea uniforme. ¿Cuánto en este caso, en esta imagen, si pueden apreciar? El borde de la lata tendrá unos 2,5 centímetros, estamos a la mitad, me atrevería a decir que 1,5 centímetros de capa funciona bastante bien. Vamos con otra pregunta, dice, ¿cómo debe quedar al final? ¿Debe tener algún porcentaje de humedad o al tacto queda seco? Al tacto queda seco, pero no muy seco. Es un poco más de visualización. Por eso es que me baso más en el parámetro, porque lo seco para mí puede ser que no sea seco para ustedes. Más me baso en los parámetros de temperatura, tiempo. Pero si no puedes controlar la temperatura y tampoco el tiempo, debería llegar a un término que esté seco, pero sí tenga cierto grado de humedad. Muy semejante, si alguna vez compraron coco rallado, esa es la textura que vamos a querer. Entonces el coco rallado sí tiene una poca cantidad de humedad, pero tampoco es que está muy seco. Esa sería la textura más familiar que van a ustedes poder inspeccionar visualmente y con el tacto del punto que queremos llegar. Dice, en un air fryer, el air fryer, en realidad el air fryer es el horno. Si puedes controlar 80 grados centígrados, en este caso, si es que pones menos cantidad, porque el air fryer es pequeño, sí va a haber una cierta variación. Brevemente, lo que están viendo en pantalla son unos 500 gramos de cebada húmeda, ¿no? Para que tengan una relación y la lata tendrá unos 60 por 60 por 50, porque también, ya siendo un poco más técnicos, la dispersión de la lata sí va a influir. Pero visualmente, como les menciono, si es que el air fryer te permite llegar a un punto que no está muy seco, tampoco está muy lleno de humedad, muy similar al coco rallado, sería el punto ideal. Más que todo porque no queremos que se caramelicen. Ustedes cuando recojan el bagazo de la cerveza, no van a poder decir, ¿saben qué? No quería maltas caramelizadas, no, porque ahí está toda una mezcla. Y quienes les proporcionen el bagazo no va a decir, te di separando las maltas caramelizadas. No va a pasar eso. Ustedes van a tener ahí todo un mix y nuestra arte, nuestro trabajo va a ser cómo le trato. Entonces, qué ha sido lo mejor que representó? Es hornear a 80 grados por 60 minutos. ¿Podrías usar la air fryer? Podrías hasta llegar al punto que te menciono. Dice, ¿se deja la puerta del horno semiabierta para que el agua evaporada no quede encerrada? No. Si es que dejas la puerta del horno semiabierta, va a pasar que la distribución de calor
no va a ser uniforme. Si de por sí los hornos domésticos no son muy uniformes, no son como que lo mejor para hornear, salvo quien tenga hornos de alta calidad, los hornos tradicionales no tienen buena distribución. Y si aparte de eso le abres la puerta, el calor se va a dispersar por un lado, por otro lado, ¿y qué va a pasar? Que no vas a tener un secado uniforme. Si no tienes un secado uniforme, vas a tener una área donde el bagazo de la cerveza está muy seco y ya petrificado y otra área donde el bagazo todavía sigue húmedo. Entonces, por eso no te sugiero dejar la puerta del horno semiabierta, sino abierta como debe ser. Lo que va a pasar es que el propio calor va a evaporar y todos los hornos tienen una salida de vapores. Entonces, no es necesario que dejes semiabierta. Jen Altamirano nos pregunta, ¿el bagazo al secarse qué temperatura interna debería tener? No vas a poder controlar la temperatura, sería la temperatura de enfriado que va a ser la temperatura ambiente. Entonces, no es que vamos a utilizar bagazo caliente. El bagazo debe llegar al punto final, que sería la temperatura ambiente, y si decimos temperatura ambiente van a ser 27, 28 grados aproximadamente. El bagazo que vamos a utilizar es un bagazo frío, ya como la avena, entonces es como poner avena más o menos. No es necesaria una temperatura específica. Sí, podemos mencionar que es una temperatura ambiente. Es necesario moverlo mientras se hace el secado. Si es que lo pones como está en la bandeja, no sería necesario. ¿Por qué no es tan necesario? Porque si estás, abre la puerta, saca la bandeja y dispersas. Abre la puerta, saca la bandeja y dispersas. Internamente estás creando que la distribución de calor no sea uniforme y eso es lo que queremos evitar. Por eso es importante formar esta camilla que sí esté más uniforme y con eso no tengo que estar dispersando. Cada quien, una particularidad de los hornos es que cada horno va a ser diferente, uno de nosotros debemos conocer nuestro horno. Vamos a decir, ya le conozco a mi horno y mi horno he visto que por esta esquinita hornea más que por esta otra esquinita. ¿Qué puedo hacer allí? Hacer una pausa, sacar brevemente, dar la vuelta a la lata y poner para que sea más uniforme. Eso sí puedes hacer, pero debe ser un movimiento rápido. Lo que no te sugiero es estar, abre el horno, mueve el horno, abre el horno, mueve el horno, porque eso te va a generar mucha dispersión, no va a ser uniforme. ¿Listo? Quedan respondidas las preguntas. Sigamos con la presentación. Una vez que queda claro el tratamiento del bagazo, vamos a nuestra siguiente diapositiva. Ingredientes. Aquí quiero hacer un énfasis bien especial en el uso de grasas, ¿no? Los ingredientes que vamos a utilizar deben ser ingredientes de calidad y en el estudio de la gastronomía, no se olviden que la gastronomía busca una buena alimentación, una alimentación saludable, algo que nos dé energía, que nos dé esa energía que necesitamos para trabajar. Muchas veces dicen, no, estoy a dieta, no voy a comer grasas. El cuerpo no funciona así. Dicen, no, es que estoy a dieta, no voy a comer carbohidratos. Mentira, el cuerpo necesita carbohidratos, el cuerpo necesita grasas, el cuerpo necesita azúcares. Entonces, es un arte de la combinación para sacar un alimento nutritivo y equilibrado. En este caso, la galleta es un postrecito, ya por eso se le sirve en pequeña cantidad. Entonces, dentro de los ingredientes vamos a utilizar grasa. La grasa no necesariamente es mala. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente, que está inclusive resaltado de color amarillo, que dice, olvídate de la margarina. Y les voy a explicar por qué. A mí me ha pasado que necesito hacer una preparación y la preparación en la receta dice, necesita 100 gramos de mantequilla. Entonces digo, no compré la mantequilla. Yo me voy a la tienda y digo, Bessie, aquí decimos en la Sierra Bessie, es muy común, o ve a la tienda y le digo, por favor, me da un bloquecito, unos 200 o 100 gramos de mantequilla. Y dice, claro, con gusto. Y me entregan. Y resulta que me dan margarina. Entonces, algo que está bien arraigado en la cultura, no sé si solo ecuatoriana, o no sé si solo de la sierra, pero me atrevería a decir es confundir o mal llamar a la margarina mantequilla. La mantequilla es una cosa, la margarina es otra cosa. ¿Y por qué existe la margarina? Es una historia bastante interesante, es una historia bastante me atrevería a decir, de consumo, de marketing, de industrialización. No es mala la margarina, pero si puedo utilizar la mantequilla es mucho mejor. Como les vuelvo a recalcar, lo que buscamos es una buena alimentación. Entonces, mi sugerencia, mi consejo es, olvídate de la margarina, adquiere mantequilla. ¿Y ahora qué diferencia tiene la margarina con la mantequilla? Vamos. Mantequilla. Principalmente, la mantequilla debe almacenarse en refrigeración. Si observan el bloquecito que dice que es mantequilla en las perchas y no tiene refrigeración, eso no es mantequilla.
¿Es margarina o un tipo de manteca? Principal forma de diferenciar la mantequilla de la margarina. Entonces, mantequilla necesita refrigeración. Otra forma de diferenciar, el precio. La mantequilla llega a triplicar el precio de la margarina. Me invento. Digamos que un kilo de mantequilla les va a costar unos $9 y el mismo kilo de margarina les va a costar unos $3 o $2,50. Esa diferencia abismal de precio ya me da idea de qué estoy comprando. Esas serían las principales características. Lo otro, y la mantequilla debe estar en refrigeración porque a temperatura ambiente la mantequilla comienza a derretirse. La margarina no. ¿Por qué? Porque la margarina fue elaborada para que a temperatura ambiente mantenga su firmeza, ¿ya? Entonces, otra diferencia, qué es la mantequilla? La mantequilla es la parte grasa de la leche, no es más. ¿Qué es la margarina? La margarina es el extracto de una semilla oleaginosa que pasó por procesos de extracción, que pasó por proceso de secado, que pasó por procesos de molienda, a la cual se le agregaron vitaminas, saborizantes, emulsionantes, conservantes y también color. Un poquito por lógica, ¿qué va a ser más saludable? Más saludable va a ser lo natural. Si regresamos a la parte antropológica, el cuerpo a veces sale a manera de meme, ¿no? Sale decir, y pensar que antes cazábamos mamuts. O sea, eso tiene parte de un sentido antropológico. Tu cuerpo evolucionó para consumir grasa animal. Entonces, la grasa animal no necesariamente es mala en las cantidades que tu cuerpo necesita. Si pones mantequilla versus margarina, lo más saludable, por decirlo así, o lo más óptimo para tu cuerpo va a ser la mantequilla. Por eso es que mi sugerencia es olvídate de la margarina. Sí, pero la margarina tiene vitaminas, tiene minerales y dice en la etiqueta. Sí, pero el proceso de elaboración de margarina es un proceso, o sea, se puede decir que es un alimento ultra procesado. Que te pongan ahí que tiene vitaminas, minerales, es más cuestión de venta. Detrás de la margarina hay mucha historia, ¿ya? Una historia más de un proceso industrial en donde por ganar mercado se difundió o se promocionó a la margarina como un suplemento de la mantequilla. Pero la margarina jamás podrá suplementar algo natural, que es la mantequilla, ¿ya? Vamos viendo si es que hay más preguntas antes de pasar a lo siguiente. Dice, Ana pregunta, ¿qué marcas de mantequilla son recomendables usar? Mm, a ver, vamos viendo. Con la que realicé este experimento fue con la mantequilla. Una puede ser Vita Leche, de la marca Vita. Otra puede ser, yo utilicé la mantequilla de San Miguel. Puede ser también mantequilla artesanal. ¿De qué depende el precio de la mantequilla? La mantequilla, ¿cómo separamos la leche? ¿Cómo extraemos la grasa de la leche? Es por un proceso de centrifugado. Dentro de ese proceso de centrifugado, también se va a mezclar por una casi emulsión, se va a mezclar agua propia de la leche con la grasa. La mantequilla que sea un poco más cara va a ser una mantequilla más pura. La mantequilla que sea de menor precio va a ser una mantequilla que tenga sí parte grasa, pero también tiene más porcentaje de agua. Eso debemos tener mantequillas que les pueda sugerir. Bueno, no me han auspiciado las marcas, ¿no? Pero puede ser, hay mantequilla Dulax, he visto mantequilla Vita. Y la que mejor resultado en mi ensayo me presentó es una de marca San Miguel. Fíjense bastante en el contenido graso. Una forma de fijarse también puede ser el precio. Una mantequilla de mejor calidad sí va a costar más. Si es que van a las perchas de los supermercados, todos se van a pelear por precio. Entonces, ahí no conviene poner una mantequilla a mucho precio, sino van a estar en precios reales ya en las perchas. Entonces, la mantequilla que tenga un poco más de precio va a ser una mantequilla que sea más óptima o más pura, por decirlo así. Brevemente, algo que quiero es mencionarles es, por ejemplo, en el proceso de panificación, ya que mencionaron los panes, los panificadores utilizan mantecas, ¿no? Mantecas vegetales. Es muy difícil encontrar un pan a base de mantequilla, pero me van a decir, pero el panadero industrial, la panadería grande que hay por mi barrio, huele bien rico cuando hornean el pan. Suelen utilizar esencias de mantequilla cuando utilizan margarina. Entonces a la margarina le ponen esencias. Eso es como algo que se suele hacer en la industria. Vamos viendo.
A las alas New York está el cookie, se le añade azúcar morena y esencia de vainilla. Aquí también lo podemos añadir. Ya nos pasamos a otro lado, pero vamos respondiendo. New York está el cookie, se añade azúcar morena y esencia de vainilla. Aquí también lo podemos añadir. Muy buena pregunta. Ya vamos a ver el uso del azúcar morena y el uso del azúcar blanca. Y esencia de vainilla, esa fue una pregunta que yo me hice. Muchas recetas de galletas dicen añada esencia de vainilla, pero regresemos a la base de una galleta con bagazo de cerveza. El, la cebada malteada desprende muchos aromas, inclusive aromas casi similares a la galleta. Entonces, si el momento que yo utilizo el bagazo de cerveza, y tengo estos aromas propios de la cebada y agrego esencia de vainilla, ¿qué creen que va a pasar? Voy a estar perdiendo el aroma natural de mi cebada, de mi galleta. Las galletas cuando salen del horno huelen a cebada caramelizada, es un olor muy rico. Si le agregué vainilla, sí te va a dar el sabor, más que todo el aroma, pero no es precisamente lo que quiero en una galleta de bagazo de cerveza. Adicionalmente, que encontrar esencias puras de vainilla es complicado. Lo que van a encontrar en los mercados solo son esencias artificiales por si acaso. Salvo tengan la vaina redundando la vaina de la vainilla, podremos decir que es vainilla natural. Pero en este caso, Ana, como me preguntaste, no te sugiero añadir esencia de vainilla porque no es lo que quiero que resalte en aroma de mi galleta. ¿Ya? Un buen consejo es revisar los ingredientes. La que tenga menos ingredientes suele ser mejor porque es más natural, correcto. La mantequilla no tiene antioxidantes, por ejemplo. La margarina sí, van a ver que tiene, dice antioxidantes, estabilizantes, algún tipo de cosas, hasta colorantes, para dar ese colorcito amarillo. Dice, el ghee se supone que es de las mejores mantequillas, por eso su alto precio. Sí, el ghee es como la pureza de la mantequilla pura en toda su expresión. Precio es súper caro, pero ya se utilizan para preparaciones de alta cocina. Eso es el ghee. El ghee es mantequilla pura en su máxima expresión. ¿Se puede utilizar miel? Se podría, pero ya vamos a ver por qué no lo vamos a hacer. Antes de pasar a las siguientes diapositivas, voy a responder, aprovechando que ya estoy en unas preguntas, lo que me preguntó Ana. Azúcar morena. ¿Hice ese experimento? Sí. Pero, ¿qué pasa con el azúcar morena? El azúcar morena tiene una cualidad que tiene más hidratación que el azúcar blanca. Entonces, el azúcar morena va a poseer un poco más de humedad. Y en este caso, lo que estoy haciendo es evitando la humedad. De todos los ingredientes, lo que sí puedo controlar va a ser la humedad del bagazo de cerveza. Sí puedo controlar también lo de los demás ingredientes, pero si utilizo azúcar morena, me va a aportar con humedad y yo no quiero muchas veces esta humedad. El azúcar morena también tiene una cantidad de melaza de caña y muchas veces hay azúcares morenas y azúcares morenas. El azúcar morena de menor precio va a tener más cantidad de melaza y va a tener colorante caramelo. Debemos evitar eso. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a utilizar azúcar blanca. Esa sería la respuesta. Podría sí, pero vas a tener un problema de humedad y vas a tener que reformular otra vez la receta para no lograr humedad en la galleta. Y en el momento no quiero galleta porque estoy luchando contra la humedad. ¿Por qué? Porque van a decir, pero entonces le seco al bagazo. Sí, pero ¿qué pasa si le secas al bagazo? Tienes partículas o residuos de malta caramelizada que se pueden petrificar. Entonces, por eso, si al bagazo no le puedo mucho deshidratar, voy a trabajar en los demás ingredientes. En este caso, evitando humedad a través del azúcar moreno. Se puede utilizar miel, vendría el mismo caso. La miel tiene también alta cantidad de hidratación, entonces se podría sí, pero tendrías que luego reformular la receta. Dice, sé que en algunas galletas se le coloca bicarbonato. Se puede utilizar en estas galletas. En este caso vamos a utilizar polvo de hornear. No te sugiero tanto el bicarbonato. El bicarbonato sí me sirve para elaboración de galletas, pero entre menos pongamos cantidades, acuérdate que estamos haciendo procesos artesanales o elaboración artesanal, entre menos le ponga de algo que no es natural, es mucho mejor. ¿Qué va a hacer el bicarbonato? Me va a generar como un tipo de efervescencia y eso me va a dar un poco, aportar como un poco de crocancia a la galleta. Sí se suele utilizar, de hecho, el bicarbonato suele utilizarse para dar la crocancia en la elaboración de chicharrones o costillitas que queremos que el cuerito salga más crocante. Estamos viendo bastante de temas culinarios aprovechando el tema.
Y de paso estamos viendo demás ingredientes. Bueno, regresemos a la diapositiva. Ingredientes. Harina. Hay diferentes tipos de harina. ¿Qué harina me va a ser más útil para hacer la galleta? En este caso con bagazo de cerveza es la harina de trigo, harina 4 ceros. Puede utilizarse harina 3 ceros, no tanto porque la harina 3 ceros me va a desarrollar gluten y se me va a hacer más esponjosa y eso yo no quiero. En harina 2 ceros, no, no es en este caso para galletas. La harina 3 ceros, 2 ceros y 1 cero, lo que tienen, la propiedad que tienen esas harinas es que son altas en proteína y por ende pueden formar redes de gluten y esas más se les utiliza para panificación. En galleta yo no necesito que se me haga esponjoso y desarrollo de gluten, por eso es que muchas veces las galletas pueden ser libres de gluten. No al 100%, pero podría ser, ya vamos a ver en el proceso de elaboración. Entonces, lo que requiere es una galleta tipo 4 ceros, que es una galleta baja en proteína, que me aporta el cuerpo de la galleta. También podemos utilizar la harina de la molienda de la malta que les mencioné al principio, podríamos utilizar esa o hacer una hibridación 50-50. ¿Qué es lo que siempre debo hacer? Tamizar. Tamizar o cernir o colar, que muchas veces lo conocen. ¿Para qué? Para eliminar impurezas, para eliminar cascarillas, piedrillas o demás o agentes de contaminación física que pueden intervenir en la elaboración de mis galletas. Respecto al azúcar, en este caso vamos a utilizar azúcar blanca. Les había mencionado no azúcar morena porque el azúcar morena me aporta un bonito color, pero sí me está aportando con humedad. Eso es lo que pude observar en mis ensayos, porque yo también hice galletas con azúcar morena. En este caso no, necesito quitar humedad, entonces voy a hacer uso del azúcar blanca. La mantequilla debe ser sin sal y es muy importante que llegue a un punto pomada. ¿Qué es el punto pomada? Es dejar la mantequilla cubierta a temperatura ambiente y va a llegar a ese punto muy similar a una pomada, a una crema, a un ungüento, ¿ya? Ese es el punto pomada. Y para hacer nuestras galletas sí o sí debemos llegar a punto pomada, que les explico luego por qué. Yemas. En este caso yo voy a utilizar yemas de huevo y no en sí el huevo completo con la clara. ¿Por qué? Aquí les quiero comentar qué pasó. Recuerden que estamos evitando la humedad que no quiero mucha humedad para mi galleta. El momento en que yo pongo con todo la clara es alta en hidratación, tiene bastante cantidad de agua. Entonces, por eso optamos por separar la clara y solo utilizar la yema, que es un componente graso que me va a dar más sabor y que también me va a ayudar a compactar la galleta y hacerle también enriquecerle en más proteína, ¿ya? Polvo de hornear, en este caso, es algo que se puede conseguir, muy similar al bicarbonato, pero en este caso vamos a utilizar polvo de hornear. También vamos a utilizar sal. Y me va a decir, pero son galletas de dulce, ¿por qué le estás poniendo sal? Si bien tenemos ya el bagazo de la cerveza que es dulce de por sí, la naturaleza es que es dulce, y le estamos poniendo aparte azúcar, para que las preparaciones no sean empalagosas, para que tu paladar no sienta que me empalagué, se añade pizcas de sal. La sal lo que va a hacer es equilibrar ese dulzor y que no sea muy empalagoso y por ende más apetecible. Por eso utilizamos sal. Y aquí luego el bagazo de la cerveza que debe estar seco, pero no muy seco, sino en un punto más o menos como un coco rallado, que sí tenga cierta cantidad de humedad. No puedo, nuevamente voy a hacer recalcar el bagazo, no puedo secarlo a su totalidad porque corro el riesgo de que los granos caramelizados de la cebada se me petrifiquen. Eso es algo que yo no puedo controlar, pero sí puedo controlarlo no secándolo mucho. No puedo excluir esos granos. Ya que están presentes, voy a controlar en el proceso de secado. Vamos a ver si hay más preguntas. Dice, en estas galletas sí les podemos colocar diversos rellenos como chocolates, colocar diversos rellenos como chocolates, dulces, etcétera. Sí podrías poner los diferentes rellenos, solo que va a perder un poco el concepto de galleta, ¿no? Toma en cuenta que de los ingredientes de toda la pantalla que están aquí, cada ingrediente que le agregues va a alterar la receta. Entonces, o bien se te va a hacer una galleta muy seca, o tal vez se te va a hacer una galleta muy húmeda, o va a ser una galleta que no está tan compacta, y eso se deberían hacer otro tipo de ensayos. Lo que te presento es una galleta hecha con bagazo. Dice, ¿alguna marca de harina que podamos utilizar? Bueno, no me está auspiciando, pero esperemos que a futuro sí. La que mejor resultados me ha dado es Santa Lucía. Santa Lucía lo puedes encontrar en las perchas. De hecho, aquí no necesitas tanto calidad de harina.
la harina que vas a utilizar para elaboración de galletas no es muy cara. ¿Por qué? Porque no tiene tanta cantidad de proteína respecto a las que sí tienen cantidad de proteína. Si alguien de aquí presente en el webinar hace pizzas o panes, ellos van a saber que necesito harinas altas en proteína porque necesito desarrollar gluten. Aquí, como no quiero desarrollar gluten, de hecho el gluten es algo negativo para mi galleta porque me afecta en la crocancia, debo utilizar galletas bajas en proteína, más conocidas como harina cuatro ceros, que en la industria harinera, en el caso de la marca de Santa Lucía, sí lo vas a encontrar. De hecho, está como harina para galletería, lo menciono. No tenemos más preguntas, vamos a la siguiente. Utensilios y herramientas. Entonces, como les decía, yo bien podría decirles mezclen todo y horneen, pero el proceso de galleta no es así. ¿Qué necesitamos? Necesitamos medición. ¿Cómo mido las cantidades? Necesito una balanza. Necesito bowls o recipientes, que son estos pequeños recipientes cóncavos con fondo, que me van a servir para poner todos mis ingredientes por separado. Ya les voy a explicar por qué se hace eso. Batidora. Podemos utilizar esta batidora manual o la batidora eléctrica, que también sigue siendo manual, o esta belleza que ven aquí en la parte izquierda, que es una de las mejores herramientas, que son las batidoras de pedestal, más conocidas por la marca aquí, la KitchenAid. Es muy buena esa batidora. La ventaja de utilizar esta batidora de pedestal es que ustedes solo dejan activando y pueden seguir haciendo otras cosas. Con la batidora manual, pero que si es eléctrica, tienen que sostener la batidora y estar dándole vueltas, y con la otra más esfuerzo físico. Ambas les van a servir. Pero tal vez alguien va a decir, yo no tengo la batidora, ni la una ni la otra, y tampoco quiero comprar las manitos. Ya vamos a ver, con ayuda de las manos, vamos a poder realizar el proceso que también lo haría una batidora. El horno, como les decía, el horno es muy importante. Van a haber calidades y calidades de horno, pero nos vamos a acomodar con las herramientas que tenemos. Entonces, un lema que manejamos bastante aquí en los webinars de elaboración es: hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Entonces, puedo tener un horno que ya me viene incluido en la cocina, puedo tener ya un horno propio para horneado, puedo tener un horno industrial o lo demás. Lo ideal es que necesitamos hornear. Importante, necesitamos el termómetro para el horno. ¿Por qué? Porque necesitamos medir. Si yo pongo, van a decir, pero no tengo termómetro. Entonces, ¿qué tiempo pongo la clásica que es? Ponga la manita en el horno y si ya cuenta 5 y siente que se quema, sáquele. Ahí ya es, me invento, ahí ya son 180 grados. Antes quizás lo hacían así, pero de la forma más técnica que se debe hacer es utilizar un termómetro. Y un termómetro no es muy caro, es justamente esta forma, este termómetro que lo ven aquí como reloj. Es un termómetro de horno. Este termómetro lo podemos introducir junto con las galletas a hornear. No se va a dañar ese termómetro porque es un termómetro para horno que resiste temperaturas superiores a los 200 grados, ¿ya? Vamos a necesitar guantes para horno porque la seguridad para nosotros es muy importante. No queremos quemarnos porque estamos trabajando, vamos a trabajar a temperaturas superiores a los 150 grados. Entonces podemos tener quemaduras. ¿Cómo lo hacemos? Con guantes. Vamos a necesitar rejillas de secado. ¿Por qué? Porque una vez que las galletas se hornean, comienzan a enfriarse. Vamos a poner en una rejilla. ¿Para qué? Para que esos vapores se dispersen en el ambiente y nos salga una galleta más seca. Si es que no ponemos en una rejilla, ese vapor va a estar ahí, va a estar ahí mezclándose con la galleta y vamos a tener galletas húmedas. Por eso necesitamos una rejilla de secado. Plástico film, que es el plástico de alimentos, muy utilizado. También vamos a necesitar el papel para hornear, como ya les había mencionado. Vamos a necesitar un gorro y un delantal. Es muy importante cubrirnos el cabello porque puede caerse un cabello y eso es una contaminación física. Entonces eso es lo que debemos evitar en nuestras preparaciones. Y un delantal porque vamos a trabajar con harina, vamos a trabajar con grasa y vamos a cubrir nuestra ropa. Entonces es muy importante el gorro, también conocido como cofias, y un delantal que nos permita protegernos de no ensuciarnos, ¿ya? Y también es importante tener limpiones de cocina. Pero los limpiones de cocina, por si acaso, no son los limpiones de microfibra, ¿no? Si es que vamos a trabajar con calor, con temperatura, la microfibra no debe utilizarse en preparaciones de cocina con altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la microfibra la extraen de un procesado de plástico.
Y el plástico no avanza a resistir más de 160 grados. Yo aquí estoy trabajando con preparaciones que llegan a los 180. Entonces, tomo el plástico de microfibra, quiero sacar la lata, topo la lata, topo perdón, el plástico, el mantel de microfibra, topo con la lata. ¿Qué va a pasar? Que se va a fundir y se va a quemar el mantel. Y eso puede ser peligroso para nuestras manos. Podemos quemarnos con plástico y las quemaduras con plástico sí son bastante considerables. En lugar de ello, son limpiones de cocina y los limpiones de cocina tienen la particularidad de que están elaborados con fibras naturales y las fibras naturales resisten más temperatura. Entonces, por protección, por seguridad, vamos a comprar limpiones o utilizar limpiones de cocina elaborados con fibras naturales. Los limpiones de microfibra pueden servirnos para secado o para un proceso de limpieza que no sea con trabajo de calor. Entonces, de ahí les voy dando un poco de tips para los que trabajan, inclusive en cervecería, que deben tener limpiones de fibras naturales. Una vez que hemos visto y les he presentado los utensilios, tenemos ya el proceso para hacer las galletas. Y van a decir, todos estos cuadritos, todo este proceso para hacer una galleta, la respuesta es sí. Si quiero hacer una buena galleta, no voy a mezclar y solo hacer pelotitas y poner al horno. No, eso está bien para iniciar, pero yo estoy aquí para transmitir los conocimientos que a mí también me han enseñado. Yo no sabía esto a través de la educación que tengo en el momento en la Academia Culinaria ENAS. Nos han inculcado, nos han presentado los instructores cómo realizar estos procesos y yo quiero esta noche compartirlos. Entonces, vamos a iniciar con la mise en place y vamos a ver qué significa. Brevemente es tener todo en su punto, todo en su lugar, todo en orden. Una vez que realizamos esto, vamos a hacer el proceso de cremar. Y está con diferente color de todos los cuadritos porque es el proceso más importante de la elaboración de las galletas. ¿Y en qué consiste el cremar? Consiste en mezclar la mantequilla con el azúcar en la batidora. ¿Qué va a pasar? Que la mantequilla por acción del batido de fricción va a comenzar a ligeramente derretirse y eso va a hacer que el azúcar granulada también comience a disolverse. Entonces la grasa, en este caso la mantequilla mezclada con el azúcar, se va redundando, se va a distribuir de forma uniforme y vamos a tener más sabor, un sabor que nuestro paladar interpreta como cremoso, como rico y va a ser bastante agradable. Entonces, el proceso para hacer una buena galleta consiste en cremar. ¿Y qué es cremar? Es mezclar la mantequilla con el azúcar. Puedo hacerle con un batidor de mano, un batidor eléctrico de mano o con la batidora de pedestal. Mucho mejor si tienen la batidora de pedestal. Pero como les decía, no tengo la batidora, no tengo ni el batidor de mano, no tengo nada, pero quiero hacer galletas. A mí me gustan las galletas. Perfecto. Vas a poner en un bowl, en un recipiente, vas a poner la mantequilla en punto pomada. Es muy importante el punto pomada y vas a poner el azúcar. ¿Y qué vas a hacer con las manos? Sí, puedes usar guantes, no hay problema, pero te vas a ensuciar un poco las manos, pero vas a tener que hacer este movimiento. De hecho, así lo hacían las abuelitas de forma ancestral. Lo que hacían es con la mano cremar y disuelven y haces todo un proceso de cremado. Entonces sí podemos utilizar las manos. Porque es muy importante que esté en punto pomada, porque si es que la mantequilla, como les había explicado, sale de refrigeración, sale sólida. El momento en que se hace punto pomada es con la temperatura ambiente. Si es que tengo algo sólido y activo la batidora de mano, van a terminar fundiendo el motor. Si es que tengo el batidor de mano, que no es eléctrico, sino manual, redundando, va a ser muy complicado. Y si tengo la batidora de pedestal, le voy a esforzar mucho y voy a quemar el motor. Entonces, por eso es importante que esté siempre en punto pomada, sea cual sea la técnica que van a utilizar. ¿Cómo sé que ya culminé con mi proceso de cremado? La mantequilla tiene la particularidad de ser ligeramente amarilla, les he puesto aquí en estos círculos, y el momento en que comienza a mezclarse con el azúcar y el azúcar se derrite, va a blanquearse, va a hacerse más blanca. Eso significa que ya estoy haciendo cremado. ¿Hasta qué punto voy a llegar? Difícilmente los gránulos de azúcar se van a disolver al 100%, pero sí van a reducir hasta un 50% o un 20%. Entonces, cuando veo que tengo gránulos finos de azúcar, significa que ya realicé un buen cremado. ¿Qué tiempo me demoro? Depende mucho. Con la batidora de pedestal pueden ser hasta 15 minutos, 10 también y con las demás máquinas será un poco más de tiempo. Pero lo importante es aquí hacer un buen cremado. Eso es lo que deben tener en cuenta para hacer una buena galleta. Quizá
Quienes estaban realizando anteriormente galletas ya tienen una idea más clara de cómo puedo mejorar el sabor de una galleta y por ende la textura también. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya logremos un cremado, vamos a ir de arriba hacia abajo, no en este diagrama de bloques. Vamos a incorporar la yema de huevo. ¿Qué vamos a hacer? Solo soltar la yema y vamos a incorporar, a batir ligeramente, que la yema se mezcle con nuestra mantequilla blanqueada por el proceso de cremar. Luego de eso viene una parte importante. La harina junto con el polvo de hornear y la sal deben tamizarse, ¿no? Deben siempre pasar por el colador, por un tamiz y les voy a mezclar. La harina, tanto la harina como el polvo de hornear y la sal van a ir mezcladas, ¿ya? Y esa mezcla voy a incorporar al recipiente que tiene mi mantequilla cremada. Y solo voy a incorporar, no voy a batir mucho, no voy a amasar si hago en mano, solo voy a mezclar. ¿Por qué no voy a hacer el proceso de batir mucho? Porque no quiero que se me forme gluten. Entonces solo voy a mezclar. Si ya la mezcla está uniforme, es suficiente. En la batidora de pedestal es como hacer unos 60 segundos de batido, no más. Y cuando haya incorporado la harina con el polvo de hornear y la sal, voy a incorporar, sí, mi bagazo de cerveza. Pero nuevamente solo voy a mezclar. No voy a estar batiendo mucho porque se me va a formar gluten, sino voy a mezclar, si es que estoy en la batidora de pedestal, una incorporación de unos 40 a 50 segundos es más que suficiente y ya veo que se mezcló. Con eso no forme gluten. Y luego cuando tenga mi mezcla, voy a pasar a poner a reposar en el congelador por unos 20 minutos aproximadamente. Esto lo hago por rapidez. Bien podrían ponerlo en el refrigerador toda la noche, pero por proceso de rapidez voy a poner al congelador por 20 minutos. ¿Por qué pongo? Porque, como les dije, la mantequilla a temperatura ambiente comienza a derretirse. El momento en que yo hago estas preparaciones, luego de que ya tengo mi masa de galleta, voy a hacer la elaboración de las bolitas. Y nuestras manos tienen calor. Entonces el calor a la mantequilla le va a hacer derretir y no voy a poder formar esa bolita de galleta. ¿Qué voy a hacer? Pues reposar en el congelador, como sale frío, brevemente hago la bolita, pongo en la lata y no, no me, no se desparramó, por decirlo así, no me quedé enmantecada mis manos, sino se formó la bolita bastante uniforme. Entonces, por eso es importante poner en el congelador mínimo unos 20 minutos para poder trabajar, para poder cucharear, para poder formar la esfera de masa de galleta. Vamos a porcionar, es decir, vamos a sacar pequeños bocados, pequeñas porciones de 40 gramos. 40 gramos es el estándar que más o menos, o que se maneja en la elaboración de galletas. Porciones de 40 gramos son más que suficientes para un bocado y para saciar el gusto por una galleta. Eso es lo que vamos a porcionar. ¿Y por qué? Porque necesitamos saber cuántas galletas voy a sacar de toda mi preparación. Y es muy importante esto, el uso de la balanza. Es decir, pero yo no tengo balanza. Bueno, entonces daré unas pequeñas bolitas, más o menos calculando cuánto es un bocado, ¿ya? Luego vamos a hornear. El horneado que mejor resultado me ha presentado son 170 grados centígrados por unos 15 minutos. ¿Por qué no puedo dejar más? ¿Por qué no puedo dejar más temperatura? ¿Por qué no puedo dejar más tiempo? Recuerden que el, el bagazo es algo muy crítico en nuestras galletas. Si es que dejo más tiempo, los bagazos caramelos van a petrificarse, o si es que dejo mucha temperatura, con mayor razón van a petrificarse más rápido. Entonces voy a tener galleta con piedritas, por describir la textura de esa forma. Eso es lo que no quiero, por ende, lo que representó mejor en el ensayo ha sido 170 grados de 15 minutos. ¿Cómo sé que una galleta ya está bien, ya está correctamente horneada? Cuando en la base comienza a formarse ya el doradito. Si la base tiene ese doradito, toda la galleta está buena. Entonces ya pueden sacar. ¿Qué voy a hacer? Voy a extraer de la lata y voy a dejar enfriar. ¿Por qué dejo enfriar? Porque la galleta cuando sale del horno es blanda, es muy blanda. Puede inclusive romperse. Entonces, con mucho cuidado, con una espátula, o también puedo hacer con la mano, como ya está frío, voy a poner a la rejilla a enfriar. Entonces, a medida que va disminuyendo la temperatura y alcanza temperatura ambiente, la galleta se hace más sólida. Galletas calientes son blandas, galletas a temperatura ambiente son sólidas, y cuando ya está la galleta, cuando ya ha enfriado, voy a proceder a servir. Algo que quiero mencionarles, porque tal vez digan, pero ¿se puede cremar con margarina o con mantecas? Sí se puede cremar, pero no es lo óptimo. Algo que la mantequilla me aporta en el paladar es que cuando una porción de galleta ingresa a nuestro paladar,
nuestro paladar está caliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el calor de la boca va a hacer que la mantequilla se derrita. Y esa experiencia de derretirse va a interpretarse en el paladar como más suave, como más sabrosa, como más rica. Por ende, más probabilidad de ventas si es que se van a dedicar al negocio de las galletas. Algo que no pasa con la margarina, porque la margarina tiene puntos a los que se derrite de más temperatura y la boca difícilmente va a llegar a derretir la margarina como se esperaría que se derrita para una mejor experiencia de sabor. Por eso es que no utilizamos la margarina, sino utilizamos mantequilla. Y vamos a servir. Ese sería el proceso. Como les mencionaba, cuando incorporo la harina no debo batir mucho o amasar ya que puede formar gluten. Esto es muy importante. Vamos viendo si tenemos una pregunta para pasar a las siguientes diapositivas. Vamos a activar el chat. Veo que todo está claro hasta el momento. Y vamos a la siguiente diapositiva. Mise en place. Lo que les decía que cómo iniciaba nuestro proceso con mise en place. ¿Y qué es el mise en place? Es todo en su lugar, es tener todo en su punto, es tener el horno ya precalentado 20 minutos antes de ponerlo, para que el horno tenga una buena distribución y la temperatura del horno sea uniforme. No voy a tener ya las galletas y ese rato las masas de galleta y ese rato voy a calentar el horno. No, 20 minutos, 30 minutos antes de poner las galletas al horno, el horno debe estar precalentado. Eso es hacer mise en place también, todo en su lugar. Mise en place es un término utilizado en la gastronomía y más que todo en cocina que engloba el orden, la limpieza y nos permite bastante practicidad. La clave de todo proceso de elaboración de alimentos o bebidas va a ser una buena mise en place. Quienes elaboran cerveza deben tener una buena mise en place. Si digo, hagamos mise en place de cerveza, ¿qué tiene que estar? Las ollas, los ingredientes, los instrumentos, todo en su punto para comenzar a hacer cerveza. Si digo, hagamos la mise en place de un pan, tiene que estar pesado, tiene que estar todos los ingredientes en su punto y tiene que estar ya listo para poder hacerle el amasado y la mezcla y el horno precalentado. Si digo, vamos a hacer galletas, tiene que estar una buena mise en place para hacer galletas y una cualidad y un ingrediente especial en la galleta, como vimos, es la mantequilla. No voy a tener todo listo ya mezclado y el momento que quiera agregar la mantequilla, resulta que la mantequilla sigue fría, no está en punto pomada, entonces voy a pasar ahí demasiado tiempo. Entonces la clave para todo proceso de elaboración es hacer una buena mise en place. Este término tal vez no lo escuchen en el argot cotidiano, pero ya en términos de gastronomía es la base. Mise en place es como un nombre propio, es algo que todos conocemos en gastronomía y que manejamos. Eso es hacer mise en place. Entonces, ¿qué me permite la mise en place? Eficiencia en el tiempo, precisión en las medidas, reducción del estrés. Dicen, no, no me gusta cocinar, yo me estreso porque quiero buscar esto, no está. No hiciste una buena mise en place, tenías que tener todo en orden, todo en su punto. Fluidez en la cocina. Muchas veces una buena mise en place puede llegar a preparaciones que tardan o que tardabas sin conocer esto. Me invento, tardabas unas 3 horas. Con una buena mise en place lo hiciste en 2 horas. Entonces optimizaste tiempo, no te estresas, tienes menos riesgo de quemaduras, menos riesgo de estrés, menos riesgo de accidentes y es la firma de alguien que sabe hacer buenas preparaciones. Mise en place es la clave del éxito en la cocina. Vamos viendo si tenemos una pregunta más. Dice, tal vez más adelante nos darán las cantidades exactas de los ingredientes. Correcto. Eso lo verán en nuestra próxima clase. Cantidades exactas y proceso exacto en vivo de la elaboración de galletas con bagazo de cerveza. Previamente ¿qué debe estar hecho? Una buena mise en place. Y lo vamos a ver en vivo y vamos a ese momento a hornear. Vamos a hacer todos los procesos de aquí en vivo para demostrar que todo lo explicado aquí nos permite la creación de una buena galleta con bagazo de cerveza. Entonces, nuestra próxima clase será la receta. Llegamos ya a la parte final. Vamos a ver si tenemos preguntas, si todo está claro, si alguien tiene una pregunta más. Está abierto el chat. Vamos a esperar un poco, unos cuantos minutos más. Algo que querías mencionarles también es que todos estos ensayos fueron realizados con cervezas claras, porque alguien me va a decir, ¿y las cervezas oscuras cómo las hacemos? Sí te va a presentar buen resultado. Lo que tienes que un poco, y puede ser la continuación de otro webinar de hacer galletas
con bagazo de cervezas oscuras. ¿Por qué? Porque la cerveza oscura tiene ciertos tonos de maltas tostadas, maltas ahumadas, y eso se compensa, puede también llegar a compensar con el azúcar. Algo que también quiero mencionarles y lo interesante de la elaboración de esta galleta es que ninguna galleta se va a parecer. ¿Por qué no se va a parecer? Porque el bagazo de los cerveceros nunca va a ser el mismo. Entonces vamos a tener la particularidad de que todas las galletas van a ser un mundo, van a ser diferentes. La identidad de un cervecero va a estar reflejado esta vez en una galleta y eso nos da un mundo de posibilidades y combinación de sabores. También podemos hacer luego maridajes, se me invento, podemos hacer galletas elaboradas con bagazo de cerveza y vamos a combinar la cerveza con la galleta y ver qué sucede. Nuestro paladar le gusta, no le gusta, nuestro paladar se siente complacido con esta mezcla o nuestro paladar no le gustó. Entonces esto es muy importante porque quienes venden cerveza, quienes tienen pubs, quienes tienen bares, van a poder ofrecer un bocadillo típico, un bocadillo que sea la firma y la identidad de su cervecería reflejado en la preparación de un pequeño postre que en este caso es una galleta. Vamos con las preguntas. Dice, Cristina, dice, ¿dónde me inscribo a la próxima clase? Excelente clase. Gracias, Cristina, por el feedback que me das. Vamos a estar en este mismo grupo y les voy a compartir todos los enlaces. ¿Se puede guardar el bagazo de la cerveza y si es así, cuánto tiempo? Puedes guardar el bagazo de la cerveza siempre y cuando tenga menor cantidad de humedad. El bagazo de la cerveza alto en humedad, es decir, el que desechan los cerveceros, no podrías almacenarlo porque tienes gran cantidad de agua, tienes levaduras salvajes y pueden también proliferarse las bacterias. Por eso decimos mínimo 24 horas. Si es que ya horneé, como tengo menos cantidad de agua, podrías almacenarlo por unos 15 días. Como también puedo conservarlo en refrigeración. Recordemos que la temperatura baja evita que se proliferen las bacterias. El bagazo en este caso es muy especial porque podría decirle, séquenlo hasta lo máximo que puedan, pero nuevamente, ¿qué pasa? Que tengo residuos de maltas caramelo que se pueden petrificar. Entonces, si bien el bagazo va a tener una cierta cantidad de humedad cuando sale del horno, puedo almacenarlo en refrigeración porque no me interesa secarlo mucho. Dice, ¿las galletas en qué tiempo se pueden consumir? Muy buena pregunta. Como tenemos en este caso la particularidad del bagazo y si existe la presencia de humedad, podrían consumirse hasta dentro de unos 15 días sin ningún problema. Entre más seca es una galleta, el tiempo de consumo es más alto. Ahora pueden decir, no es que la galleta se va a dañar o no es apta para el consumo, va a seguir perdiendo sus propiedades, pero si es una galleta muy húmeda, va a llenarse de bacterias, hongos o posiblemente moho. ¿Cómo puedo conservar, almacenar la galleta? Puedo almacenarla también en refrigeración. Entonces, una galleta seca puede estar en percha en exhibición a temperatura ambiente hasta unos 15 días, de acuerdo al nivel de hidratación. 15 días estimo que es algo bastante aceptable para que preserva el sabor de la galleta y las propiedades. Buenas noches. ¿Por qué tiempo y temperatura se deja las galletas al horno? Ah, qué buena pregunta, eso lo vamos a ver también en la elaboración, pero ya estaba en el diagrama de bloques. Vamos a dejar hornear a 170 grados por unos 15 minutos. Esto es el tiempo y temperatura que mejor resultados se me ha presentado en los ensayos que he realizado. Como les mencionaba, si podemos ver la imagen, esas son galletas que hicimos, ¿no? Y aquí en la tienda. Si pueden ver que la base ya está ligeramente doradita, eso es un indicador de que la galleta ya está en su punto. Entonces, si no tomaron el tiempo o no están tan seguros de si ya transcurrieron esos 15 minutos, puede ser un poquito más. Fíjense en la base de la galleta. Cuando ya está dorada, es señal que la galleta está en su punto. ¿Qué no debo dejar a la deriva? Es la temperatura, ¿no? Muy importante controlar. Nuevamente, ¿por qué? Porque hay granos de cebada malteada que se pueden petrificar. Dicen, buenas noches. En sus experimentos hasta llegar a la forma de hacer lo que explicaste, experimentaron con el bagazo de un estilo de cerveza por galleta. En los experimentos utilicé Belgian Double. ¿Por qué utilicé Belgian Double? Porque es una malta que tiene maltas caramelizadas. Si es que hubiera realizado el experimento con una cream ale que tiene maltas que no son tan caramelo, muy posiblemente no me hubiera percatado de que se podían petrificar. Entonces, en este caso fue bastante favorable haber practicado con un estilo que tenía maltas caramelizadas en una proporción considerable. Eso me permitió saber que no debo secar mucho la cebada.
¿Ya? Dice, o el bagazo de todos los estilos de cerveza combinados. Sí, puedes combinar. Podrías poner bagazo del uno, bagazo del otro. Lo importante es llegar a ese punto que les mencionaba de que el bagazo no debe estar muy alto en humedad, pero tampoco seco. ¿Por qué? Porque las maltas caramelizadas van a petrificarse, van a calcificarse. ¿Ya? Debo mencionar también que cuando la cebada malteada entra en contacto con el agua en maceración, sí se ablanda, ¿no? No es que se queda piedra, se ablanda. Pero cuando gana calor, otra vez se cristaliza. Dice Carlos, buenas noches. En la clase práctica veremos también el tratamiento del bagazo. Por cuestiones de tiempo, no. Por cuestiones de tiempo lo presenté justamente en esta diapositiva. El tratamiento del bagazo, lo que sí podemos hacer es un pequeño, un pequeño clip que estará luego disponible en redes sociales o también les estaré compartiendo a través de este canal de WhatsApp, porque sí tomé evidencia de cómo realiza el proceso, entonces estoy en video, no te preocupes. Importante llegar al punto que les mencionaba, ¿no? Al punto de la textura del bagazo de cerveza. Vamos viendo, no, si no tenemos más preguntas. Listo, para mí ha sido un gusto estar esta noche compartiendo todas las técnicas, todo el conocimiento que mis instructores me han compartido a mí también y eso es mi deber como estudiante, mi deber de compartirles a ustedes para que hagan una nueva creación y qué mejor que encontré en Birland, encontré el público, mucho gusto de estar con ustedes como público, encontré la forma de asociar la cerveza con la preparación culinaria, con las técnicas aprendidas. Quiero agradecer a Birland Store por permitirme este espacio de comunicación a ustedes y también a la academia donde me encuentro estudiando, en ENNAS Academia Culinaria. Esto es parte de un proyecto de vinculación que mediante este medio lo hemos hecho ya con un alcance a nivel nacional. Nos vemos la próxima clase, el miércoles, con todo en su punto, para hacer la clase demostrativa en vivo. Igualmente, preguntas que no se respondieron aquí o preguntas que les surjan, vamos a tener espacios, por ejemplo, mientras horneamos, vamos a tener el espacio para responder todas sus preguntas. Si no hay ninguna pregunta más, me despido. Mi nombre es Paul y ha sido un gusto presentarles la clase teórica de elaboración de galletas con bagazo de cerveza. Nos vemos el miércoles a través de este mismo canal.